con todo lo puto obsesivo que es James Cameron y todas las mierdas de los extras que le quería hacer y demás, metió la gamba unas cuantas veces en la película. Mira, no te creo, así de claro, sí, no te no. creo. Pero es que las metía siempre con el personaje de Jack. Ay, ¿qué ha pasado aquí? Por ejemplo, Jack le dice habla en un momento dado de subirse a la montaña rusa del muelle de Santa Mónica. Claro, Sí, claro. esa montaña rusa no se construyó hasta 1916. Efectivamente. Le dice de pescar sobre el lago Wishota, que ese lago fue creado en 1917. Sí. Más Es tarde. un lago artificial, Exacto. entonces. Lleva una mochila, que es la bolsa militar reglamenta de Suecia, que se inventó en 1939. Por Ya estamos supuesto. yendo muy lejos. Y el pelito que lleva Jack, eso en el 1912 no sé, no No sé era dónde la moda. esperaba. Pelito tazón. Nada, eso se empezó a llevar en los años 30. No, no. Claro, a raíz de esto puta, ¿qué te han surgido dos teorías. Sí, La que yo no primera, la que sé. he estado viendo por ahí, era una noticia que se hizo viral como hace un par de años y elucubraban que como estas cosas no tenían sentido del personaje, igual el personaje es que no existía y era una invención que Kate se había hecho en su cabeza para disfrutar de... O sea, para huir de esa vida apresada que tiene en primera clase y creerse un poco. Esa no la compro. A mí no, yo esa no no la yo compro tampoco. porque interactúan con él. Claro. Así que no, esa Sí, ya la sí, sí, descartamos. nada. Y Me gusta. yo- descartado. Sí. Y además que no tiene sentido que se invente cosas que luego van a ser del futuro, que tiene Exacto. superpoderes. No. Pero Bueno. ¿Y si Jack es un viajero del tiempo? Correcto, correcto. Ah, que está tan Cling, obvio. cling, cling, Hombre, cling, cling. eso es- Hombre, claro que lo es es. súper Hombre. obvio. ¿Y cómo traspasas de que es un error cinematográfico de James Cameron? Yo lo sé. A que Jack Dawson no, es porque viajero no, del tiempo. no son errores, por favor, Lala. Yo es un viajero del tiempo que viene a salvar a Rose de que no Sí. se suicide. Eso para empezar, pero no. Ya. Él lo que quiere es hacer. No, sabía. No. Es que no. Ya, los vale, códigos esa- de Twitch. Perdón. Lala, lo siento muchísimo, pero esa no es su misión principal. Su misión principal es hacer que el barco se estrelle porque eso va a salvar muchas vidas en el futuro. Ay, la madre. Sí. Pues no lo consigue. Es necesario. De hecho, hablamos de errores. No son errores. En la película está plasmado esto. Por ejemplo, al principio él consigue un billete, bueno, gracias al azar y al juego. Eso ya es sospechoso, ¿no? Ya. Porque quieres ir ahí. Nunca te dan motivos por los que él quiera ir a América realmente. ¿Por qué? Pues por moverse. Venga, vale, pues sí. Claro. Vale. O para salvar al mundo. ¿No? ¿Sabes? Es posible. Es bonito eso de los billetes porque yo no sé qué se estarían jugando ellos. Sé lo que ganan, pero ¿qué estaban apostando? Porque para competir. Un cacahuete o algo así. Un plan. Los dibujos no creo, ¿eh? No me parece. No, pero que lo ganan y se van del bar a 5 minutos. Ya. sobre la cocina, ¿eh? Pero aparte de los anacronismos súper evidentes de Miguel, a mí me parece que hay una evidencia clarísima en la película. Ay, Dios. Y es que Jack provoca el accidente. ¿Qué? No, Sí, es mentira, sí. es mentira, Ah, Fernando. Vamos es a verlo y mentira. mira. Es mentira. Jack sale de ahí, ¿vale? Y está en un punto estratégico. Mira cómo van a cruzar esta zona. Sí. Pero Jack le dice, mira, párate aquí. Aquí vamos a poder distraer a los dos que están vigilando. Al Anda. Murdoch y al Murdoch. Mira, ahí se quedan. Y entonces ellos, ojo, que se distraen. Y es en este momento cuando claramente te muestran que por esta distracción… Sí, por un segundo. No, Pero como un no, no, segundo, no, como no, un segundo. Ellos están ahí muy… Yo he hecho no, una pequeña elipsis. Oye, me no, gusta. Te faltan conocimientos navales. Te faltan. No, yo lo veo, yo lo veo. Esa distracción es determinante y en esa distracción es la culpable para que se choque el barco. Por favor, que no. Hombre, la distancia. Mira, eso sí, es de yo verlo. lo veo, me ha gustado también. Te la compro. Pues ya se va por culo. No, la distancia, eso es de verlo de más lejos. Pero se dan por muy poquito. Al final reaccionan y se chocan por poco en realidad. O sea que sí, que realmente, habiendo reaccionado 30 segundos antes, se habrían salvado. es Eso verdad, es lo que eso creo. es verdad. Hay mierda, Y es verdad. sí. Pero es más en medio de la noche. Y también os digo otra cosa. El momento en el que Rose se va a suicidar, Sí. Jack al final la salva sabiendo, muy conocedor Jack, de que si esa mujer se hubiese suicidado, eso no habría quedado en balde. Eso habría supuesto que a lo mejor se hubiese abandonado ese viaje Anda. y habría repercutido de tal forma que a lo mejor el barco no se habría estrellado contra el iceberg. O sea que es Ay, de claramente Jack, viajante en el tiempo, Sí. viajero del tiempo Sí. y, por- Salvador de la humanidad. y salvador de la humanidad. Y hay otra teoría Bueno, venga, vamos. Venga. que dicen que se estaba trasladando una momia de un… Ay, no. ¿Cómo? Tienes toda mi atención ahora mismo. De verdad, ¿eh? Pero esto es, Sacando esto colores, sacando esto colores. es el Titanic real, ¿eh? Vale. Vale. No es la película, Cuidado con la ¿vale? Vale. Hay una historia que yo leí en un sitio que decía que de repente… Suena bien, suena A ver, muy- Aforo oscuro. Suena documentado, me gusta. Una noche estaban cenando un periodista y un señor de negocios. Y Ajá. le dice, oye, ¿tú sabes la historia de que había un sarcófago que ultrajaron no sé quién? Yo siempre con datos verídicos, ¿eh? No sé quién. Entonces, le dijo no sé y estaba y había unas inscripciones en el sarcófago y estaba maldito. En plan, quien lea esto, tonto que lo lea o algo así. ¿vale? Total, morirás bajo terribles sufrimientos. Total, que se donó ese sarcófago al Museo Británico. Vale. ¿Vale?
Entonces, como también pasaban cosas raras, hubo una especie como de leyenda oscura, hubo un señor de dinerito Sí. que compró ese sarcófago para llevárselo a Nueva York. Vale. Y entonces le cuenta y se queda así y dice el señor, que en la cena esa que estaban diciendo, bueno, ¿y dónde está el sarcófago? Y dice, aquí, en el Titanic. Ay, la... Y se hundió por el Titanic. Se hundió por O sea el... que es por- por el la momia. sarcófago. La momia hizo hechizos al capitán. ¡Qué crossover! hechizos Sí, sí, y sí. se hundió por Mira, me encanta. ¡Qué crossover! No era mentira, Oye, pero me es- encanta. pero mola porque es tu película favorita con la mía. O sea, que Es verdad. es Lo tenemos, maravilloso. José Miguel, que se vea este tatuaje. Es la película, es la película. Ahí, ahí, ahí. Y 100%. los tirantitos. Es la fusión, Ay, ay. la fusión perfecta. 100% real, no fake, ¿eh? Nada. Todo verídico. No tiene ninguna sola fisura, ¿eh? Todo nada, verídico. nada. Yo hasta que no la vea James Cameron baje con una cámara y me diga James Cameron, una puta momia, no me lo Hostia, creo. tío, que No. Lo que se ha perdido de la egiptología de que a James Cameron no le ha interesado. Eso es. Lo que hubiéramos avanzado. No, Dios santo. me quedo con Jack porque además luego se sacrifica. Así que se sacrifica porque es muy importante que él no deje rastro de que ahí ha estado. Es verdad, qué bonito. Ya, Oye, sí. pero Lala estaba especialmente conspiranoica. Sabéis que se ha puesto muy de moda, hablo de historia real, se ha puesto muy de moda la conspiración de que realmente el barco que se hunde no es el Sí. Titanic, sino el Olympic, que es su barco gemelo, y que hicieron ahí. A cobrar ese Tararí seguro, que te ¿no? vi, ¿sabes? Le cambio las letras, me imagino a alguien borrando, pon aquí Titanic, pero es el Olympic, Tiquitín, ¿sabes? tiquitín. Porque había unos temas con precisamente eso, el seguro, y ya se empieza a enturbiar de que si en ese barco iban precisamente los que estaban siendo, los que estaban en contra de la creación de la Reserva Federal de Estados Unidos, Uy, y los que estaban a favor, que estaban la familia Rothschild, los Sí, Rockefeller. una- De hecho, en el propio gran comedor del Titanic se habla de los Rockefeller y de tal. No llegan a hablar de precisamente este tema de la Reserva Federal, pero que incluso puede ser el Titanic saboteado porque iba gente muy importante. Pasa también un poco con las Torres Gemelas, igual unas paralelismos. En el Titanic iba gente muy importante que estaba, para mucha gente, mejor muerta. Curiosidades de la vida. Sí, sí, Curiosidades sí, de la sí, vida. sí. Entre ellos, el padre de Jumanji, que siempre me gusta, siempre que sale una película me gusta verdad. El padre de reseñarlo. Jumanji. El padre de Jumanji. Alan Chamberlain en La momia también. El padre de Jumanji, que al final acaba fatal en la película, o sea, lo que refleja, lo que la película muestra de ese señor es lamentable como de cobarde, y al parecer no fue así, ni muchísimo menos. No, y Uf, qué mala justicia, ¿eh? Sí, sí. Le dejan como Sí. un cobarde que se No, sube sí. ahí de tapadillo. James Cameron tuvo que mandar un par de cartas a familiares de, Ay, de- tía. de gente, porque entre ellos el policía Murdoch y el. Pero Murdoch. Perdona, sí, el Policía, bueno, el Sí. hijo de puta, el viejo. El capitán, el No, sí, segundo a bordo. el que se suicida. Señor Murdoch. Ese, el señor ¿Señor Murdoch? El señor Murdoch, sí. El señor Murdoch también acaba muy mal, porque claro, se carga a uno de tercera clase y luego tal. Eso no ocurrió así. Él lo único que hizo fue ayudar y cayó, murió aplastado por un bote. O sea que El señor Murdoch me pone. hay mucha gente que acaba un poco mal en la película y Sí. no acabó tan mal en la Tuvo que- realidad. se le inventó un fuerte. poco ahí Sí, sí, el sí. James. Bueno, es que es una película. Claro, Bueno, sí, claro. Claro. ¿Sabéis que no fue. ¿Qué cosa fue también diferente a la película? A ver. Nosotros vemos estas escenas de catástrofes, ¿no? Sí. Y claro, es una luz, esa luz azulada, ¿no? Hombre, mítica, estalonaje. Pues lo que pasa es que igual se tenía que haber visto mucho menos en la película. Anda. ¿Cómo? Porque era una noche que no había luna. Ay, Entonces, han estado haciendo unas investigaciones, podemos ver unas imágenes, así es como se ve, así es como se debería haber visto, un poco más apagado, pero es que luego se va viendo, han hecho recreaciones, que yo lo veía y digo, imagínate, si en vez de verlo así, un poco como se ve en la peli, que en realidad lo ves Sí. todo a la luz de la luna, Sí, se ve más o menos. de repente cogen y está, que suben las luces y Ya, apagan la luz ya, y qué no ves miedo. nada, Qué ¿sabes? loco, eso es. Recordad que debe el ser Titanic se hunde en la terrorífico. mitad del océano Atlántico en Terranova con un mar a 2 grados, igual, a 1 o 2 grados, lo mínimo para no estar congelado, y solo hay el cielo estrellado y no hay nada. Y si no hay luna, no hay nada. Claro, Un claro. infierno, Nada, un nada. infierno de hielo. Es Uy, una sí, cosa sí, sí. terrible. Qué horror, No, no, ¿eh? tú imagínate eso en la oscuridad, además solamente gritos y gente chapoteando justo en sus últimas horas de vida. Bueno, Bueno, mira, eso pero- yo no me, Y de- no me y- imagino no, lo que no, pudo y de ser hecho, eso. muchos supervivientes, cuando ya le rescataron y demás, había como diferentes versiones. Había gente que decía que no, que el barco no se había partido porque no lo habían visto. No lo habían Claro, visto. porque no se veía una mierda, vamos, Claro. básicamente. Pero fíjate Qué qué bonito fuerte. que Jack Dawson, cuando está justo antes de que Rose haga su tontería, está mirando el cielo estrellado precioso y demás. Y, o sea, sí que se nota que solo que están en medio de la nada y ya le avisa que el miedo no es caerse, el miedo es la temperatura del agua también. O sea, Ay, como esa descripción Esa que le fra- hace. me siempre gusta esa frase mucho, ¿eh? siempre me Como dejaba a mí puñales que te como- clavan, si Sí. me dices, sí, ah, sí, sí. es muerte inmediata, absoluto, por congelación, por shock térmico, ¿no? Totalmente. Como puñales, total. Siempre que escuchaba eso era como, wow. Pues esa frase la sacaron de un segundo oficial, o sea, se la agenció Jack, al personaje de Jack, pero realmente le había dicho a alguien que había sobrevivido al accidente. Uy, qué bonito. Sois Y la- unos doctores en segundo Titanic, oficial. ¿eh?